Hebreos capítulo 10 esta mañana, recordar algunas cosas en cuanto a su obra por nosotros. Dice así el versículo 1, porque la ley representa el pacto de Dios para con Israel. En la Biblia hay muchos pactos o acuerdos. Hay dos que resaltan en las Escrituras. Uno es como leemos aquí, es el pacto de la ley. Y después está el que más adelante en este mismo pasaje se menciona, que muchos lo titulan el pacto de gracia. Tiene otros nombres. El nuevo pacto, pacto eterno, seguras misericordias de David, y así sucesivamente a través de la Escritura, muchos términos. Lo que quiero hacer esta mañana en nuestra lectura es mirar los contrastes que hay entre uno y otro, pensando más en el nuevo pacto que en el antiguo, obviamente. Pero no apreciamos el nuevo si no entendemos la raíz del antiguo. El antiguo la Biblia lo llama el primero, y eso lo dice en el capítulo 8 de Hebreos. Pero dice así la Escritura, porque la ley, que conforme al Juan 1 fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Esta frase es muy importante, la que sigue. Nunca puede. En ningún momento de la historia ha podido la ley, con todos sus sacrificios, hacer lo que sigue diciendo el texto. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Aquí específicamente está hablando del día de expiación, que era el capítulo 16 de Levítico. Hacer perfectos a los que se acercan. O sea que nunca pudo la ley llegar a nada con los oferentes, los que se acercaban a Dios. De otra manera, explica el autor, de otra manera cesarían de ofrecerse. Frase muy interesante. Si el oferente que se acercaba una sola vez obtenía perdón y perfección, era para siempre. Por ende, dice el autor a los Hebreos, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez. No dice varias veces, sino una sola vez. Limpios una vez. No tendría más ya conciencia de pecado. Cristo habló de esto en Juan 15, cuando dijo, vosotros estáis limpios. No todos, pero vosotros estáis limpios. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados. Esto es otra frase interesante. Están siempre delante. Se hace memoria de los pecados. Y acá viene la explicación del autor a por qué fracasó el primer pacto. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, otra vez se repite, no puede. Nunca puede, comenzamos en versículo 1. Ahora dice, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Cosa extraña, ¿no? En el libro de Isaías, el capítulo 1, Dios dice a Israel, estoy hastiado de vuestros sacrificios y ofrendas. Vamos a leer un poco más adelante que Jeremías, Dios le dijo a Israel, nunca te pedí esto, no te demandé sacrificios ni ofrendas.
Sacrificio y ofrenda no quisiste, porque cada sacrificio y ofrenda que se traía en base a una transgresión. O sea que no agradaban a Dios con la transgresión y por ende traían por la transgresión un sacrificio y una ofrenda. Dios dice, lo que yo quise es obediencia, no sacrificio, no ofrenda. Esto le dice Samuel a Saúl en un momento, cuando él transgrede, le dice, mejor es obedecer el sacrificio. Holocaustos y expiación, más me prepara este cuerpo, está hablando de Cristo, obviamente es una cita del Salmo 40. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. O sea que Dios no miraba los sacrificios y holocaustos como diciendo, wow, qué bendición. Esta es una cita del Salmo 40 de David, pero es una cita directa de Cristo, del corazón del Padre. Es Cristo mirando al corazón del Padre y diciendo, todos estos holocaustos, ofrendas, expiaciones, sacrificios, no te agradan. Entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto de para hacer tu voluntad es un tema muy precioso en relación al nuevo pacto. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según el antiguo pacto. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Acá viene una frase muy fuerte. Quita lo primero, antiguo pacto, para establecer esto último, nuevo pacto. Y acá viene el tema. En esa voluntad, sé que no se ve bien, en esa voluntad, la voluntad de Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Este énfasis que recorre la carta o la epístola a los hebreos, el una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Acá viene la repetición de nuevo. Nunca puede quitar los pecados, ya van 3 veces. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y acá viene el contraste del versículo 1. En el versículo 1 leímos esto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto. O sea que todo lo que la ley trataba de hacer no lo pudo hacer. Pero nunca podía ser a una sola alma perfecta. Sin embargo, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El primer contraste que quiero que noten del antiguo pacto y el nuevo es que en el antiguo pacto nunca se alcanzó nada. Esto lo dice más extensamente el capítulo 7 de Hebreos. La ley no tuvo nada. Rituales tras rituales, ofrendas tras ofrendas, sombra de los bienes venideros, pero nunca se alcanzó nada. No se alcanzó y no se alcanzó perfección. Pero Cristo, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así comienza Hebreos. Hebreos capítulo 1 comienza, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó. ¿Por qué? Porque los israelitas
sabían que en el antiguo pacto el santuario donde ministraban los sacerdotes no tenían silla. Debían ministrar siempre de pie, porque era una representación de que su obra nunca alcanzaba nada y que nunca estaba acabada. Pero cuando Cristo hizo la redención, la Biblia dice, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. Primera vez que ven a un sumo sacerdote sentarse, porque su obra había terminado. Y nos dice la Escritura, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. No puede haber un alcance superior a eso. Es lo supremo en la obra de redención, que haga perfectos para siempre. Tenía un profesor en el instituto que me decía siempre dos de las palabras más fuertes en el griego: perfecto, más que perfecto no puede ser, y para siempre, más que eso no se puede hacer. La obra es perfecta, no se puede mejorar, y su duración es eterna. Eso es para memoria, para que piensen. Voy a volver al texto, pero necesito ir a estos pasajes para recordarles algo acerca de la obra de redención, la obra del antiguo pacto. Escuchen estos textos. Esto creo que se va a ver un poco mejor. Sigue estando un poco distorsionado. Miren el texto. Yo subrayé en negro. Levítico 18:5 es el corazón del antiguo pacto. Si quieres saber lo que era el antiguo pacto, es esto. Mírenlo. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, y aquí está la esencia del antiguo pacto, las cuales haciendo el hombre. Ese es el antiguo pacto, el hombre. No Dios, el hombre. Dios estaba en la mira de la obediencia de Israel. Dios estaba a la mira de la conducta de Israel. Dios tenía todas sus bendiciones de un lado y sus maldiciones. Bendiciones si el hombre hacía. Maldiciones si el hombre no hacía. La esencia es Levítico 18:5, las cuales haciendo el hombre, primeramente vivirá en ellos. Yo, Jehová. Sigo leyendo. Escuchen Pablo citando este texto, Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El énfasis nuevo: el hombre, no Dios, el hombre. Quiero que remarquen esto en sus corazones, que el antiguo pacto pesaba en el hombre, y si él lo podía hacer. Había dos voluntades, la de Dios y la del hombre. Pero Dios hacía énfasis sobre la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto fracasó, no por causa de Dios, sino porque introdujo la voluntad del hombre en ella. Y el hombre, como el hombre fracasó, en obediencia y en cumplimiento, entonces el antiguo pacto no tuvo propósito en ese sentido. Noten ahora, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están no bajo bendición. Yo hubiese puesto distinto a esto. Yo hubiese escrito el texto de esta manera. Todos los que dependen de las obras de la ley, le demos un poco de crédito. Están ahí, que el Dios lo bendice, que no lo bendice, que están ahí casi llegando. No. La Biblia dice, todos los que dependen, confían, se ponen debajo de la ley, no están bajo bendición.
están bajo maldición. Un poco fuerte. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere, es la palabra continuar, continuamente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Eso es lo que significa permanecer 24 horas, 7 días a la semana, sin faltar a un mandamiento, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. O sea que el antiguo pacto era: el hombre tiene que continuamente, todos los días, el decálogo, los 613 mandamientos, hacerlos como está escrito, sin faltar a uno de ellos, y como recompensa le doy la vida. De otro nombre: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Y la ley no es de fe, dice Pablo, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos. Escuchen ahora lo que sigue diciendo Ezequiel: por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Otra vez, el hombre es el centro del antiguo pacto. Acá vamos entendiendo. El nuevo pacto tiene como centralidad a Cristo. El antiguo pacto tiene como centralidad al hombre. El hombre. Acá Ezequiel dice: las cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Seguimos leyendo. Ezequiel 20:13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos. Escuchen ahora: por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Otra vez, recalca el profeta Ezequiel: el pacto descansa en el hombre. ¿Por qué digo esto? Porque hoy somos redimidos por la sangre de Cristo, no por algo que hicimos, sino por algo que Él hizo. El nuevo pacto no descansa en lo que hace el hombre, sino en lo que hizo Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso hay tanta bendición en el nuevo. Mi día de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Sigo leyendo. Mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Siempre decimos, son dos caminos, el de las obras y el de la gracia. En las obras el hombre siempre tropieza, nunca alcanza, nunca llega, deplorable. Pero si decimos, bueno, pero dice un 90%, ese 95%. Dios dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No dice, llegué a algo. Dios dice, nunca llegaste a nada. De otro nombre. Ahora escuchen, aquí empieza a establecerse el antiguo pacto. Noten dónde se establece. Noten cómo Dios lo introduce, Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y acá viene el tema, para guardar, escuchen, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Antiguo pacto: si oyeres, guardares, cumplieres, te bendigo. ¿Okay? Pero esta es la segunda parte de Deuteronomio 28. Versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres
la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, antiguo pacto era sencillo. Yo te hablo al oído, tú haces. Si tú no haces, y si tú haces, te bendigo. Y si tú no haces, te maldigo. Sí, sí. O sea, la salvación de la ley, la justicia de la ley, descansaba en el hombre. Los que fueron salvos en el Antiguo Testamento, ninguno fue salvo por la ley. Tenemos eso. La justicia de Dios siempre ha sido por la fe. Pero la ley establecía una justicia. Pablo le dijo a los filipenses, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia de Dios que es por la fe en Cristo. ¿Entendemos eso? Lo que estoy apuntando es a la justicia del antiguo pacto. Escuchen ahora Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, comed la carne. Escuchen ahora. Miren lo que Dios dice. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos de temprano sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, se hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás, pero no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Escuchen ahora. Te has edificado los lugares santos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé. Qué interesante. Lo que les mandó no hicieron, lo que no les mandó hicieron. Parece ser como nuestros hijos, ¿no? Anda a hacer eso, ¿no? Usamos la otra cara, decir, mira, no lo hagas, para que lo hagan. Porque hay una rebelión innata en el corazón. Cosa que yo no le mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, aquí vendrán días, dice Jehová, en que no se diga más Tofet ni en el valle del hijo de Hinnom, sino en el valle de Matanza. Serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Escuchen. Y haré cesar, esto es interesantísimo, de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del esposo, la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Escuchen, Dios dice, mi voz, ¿no escuchaste? No vas a oír otra voz. ¿No escuchaste mi voz? No va a haber otra voz. Voy a apagar todas las voces. La voz de gozo, de alegría, del esposo, de la esposa. Y esto me recuerda a Mateo capítulo 23. Os dejo vuestra casa desierta. Bueno, Lucas leyó para nosotros el nuevo pacto, Jeremías 31. Voy a dejar esta nota y voy a llevarlos a Jeremías 31. Y quiero que noten esto. Él leyó la Reina Valera 1960. Estudiando este tema esta semana, noté que muchos comentaristas, que todos los que tengo están en inglés mayormente, hacen énfasis sobre los I will. ¿Alguien sabe qué significa I will?
Yo haré. ¿Saben cuántos hay en el nuevo pacto? 7. 7. 7 yo haré. Escuchen, los voy a llevar a los 7, pero quiero leer de nuevo, escuchen. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La siguiente frase es tremendamente importante. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dios dice, este pacto que voy a hacer no es el mismo. ¿Qué significa? El antiguo pacto era el hombre que hiciere estas cosas vivirá. El nuevo pacto, Dios dice, no es como el antiguo pacto. Está mencionado el hombre en el nuevo pacto. Mírenlo. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré ellos por Dios. Ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y ahora lo llevo a la traducción literal de la KJV, la que más, una de las versiones que se usa mucho en Estados Unidos. Aquí está la traducción. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo haré. En el inglés está el I will. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Clase, empieza todo el pacto con él. No es algo que estuviste pensando, diciendo Dios, ¿sabes qué estuve pensando esta semana? No alcanzo a hacer todo lo que tú me dices que haga. ¿Sabes que pienso que hay una mejor manera para hacer esto? Dios dijo, yo haré. No según el pacto que hice con sus padres, el día que lo tomé de la mano, para sacarlo de la tierra de Egipto, el cual rompieron, a pesar de haber sido yo su esposo de Jehová. Pero este será el pacto que yo haré. Es la segunda vez que menciona esto, pero yo no lo repito. Una vez. Acá viene el segundo. Después de aquellos días, dice Jehová, yo pondré, es el segundo, mi ley en sus entrañas. Yo la escribiré en sus corazones, tercero. Yo seré su Dios, cuarto. Yo perdonaré su iniquidad, quinto. Yo no me acordaré más de su pecado, sexto. Si el cielo arriba puede ser medido, los cimientos de la tierra por debajo, también yo desecharé a toda la descendencia de él por todo lo que han hecho, dice Jehová. 7. Es su voluntad y solo su voluntad en el nuevo pacto. No menciona la voluntad mía, no menciona tu voluntad. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo renacer. Pablo en Efesios 1 dice, ha hecho todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Es una sola voluntad, esto del nuevo pacto de la salvación. Él decidió perdonar. ¿Y cómo? Dice la Escritura, perdonaré, fíjense, vuelvo atrás un segundo. Yo perdonaré su iniquidad. ¿Y hasta qué punto? No me acordaré más. Ahora esto está en el nuevo pacto. ¿Y qué hace el autor a los hebreos? Toma Jeremías 31. Déjenme pausar aquí un segundo. Miren, Jeremías 32:40. Haré con ellos un pacto eterno, es el mismo pacto, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Saben por qué?
tienes una vida de cristiano que es un sub y baja. A veces no sabes si sos creyente o no. A veces no te interesa orar. A veces no te interesa leer. A veces no te interesa congregar. A veces no te interesa nada de estas cosas y te haces la pregunta, ¿qué me pasa? Al estudiar el nuevo pacto, vemos que una obra interna. En el antiguo pacto, los mandamientos estaban escritos externamente en piedra. En el nuevo pacto, Dios escribe en el corazón, en la mente. Dios cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Hace una obra interna. El antiguo pacto era una obra externa. El nuevo pacto es una obra interna. Y se evidencia en una vida manifiesta de que Dios ha obrado internamente. Escuchen. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y le daré un corazón de carne. Esto es Ezequiel 11. Para que lo que no hacían antes, lo hagan ahora. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Pero estamos en la misma. Sí, la justicia de la ley se cumple cuando hay un obrar interno de Dios. Sigo leyendo, escuchen esto. Más claro no puede ser, Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. No lo hago por ustedes, lo hago por mí. ¿Qué cosa? Escuchen. Os daré un corazón nuevo y os pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora escuchen lo que sigue. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Es Dios actuando en nosotros. Y haré que andéis y que los pongáis por obra. El que no se ve el cumplimiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo en el cuerpo de Cristo, sencillo, no está Dios en él. Juan lo dijo. Si uno ve a su hermano sufrir necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede ser que dice que tiene a Dios cuando ve a su hermano sufrir necesidad y su corazón no se mueve? Porque Dios ama y Dios da y es un dador continuo, aún de los impíos. ¿Cómo puede ser que un creyente poseyendo la presencia de Dios no tenga un corazón de ver la necesidad y correr hacia ella? Juan está diciendo, Él hará, Él va a poner y haré. Y los pongáis por obra. Yo, dice Jehová, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Ese es el nuevo pacto. Es ir haciendo 7 aspectos de su voluntad, todas de Él, no mías. Todas de Él, no mías. Déjenme cerrar esta mañana. ¿Alguien puede decir qué hora es? Lucas, tenés ahí el horario. Vamos al pasaje. Tengo otras cosas ahí, pero vamos a volver a eso. Escuchen. Después de leer Hebreos 10, 1 al 14, que es el contraste entre lo que la ley no alcanzó y lo que Cristo alcanzó, noten el versículo 15. No se ve bien, ¿no? Bueno, escuchen el 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Cuando dice lo mismo, ¿de qué está hablando? Bueno, para entender que nos atestigua lo mismo, hay que ir atrás, lo que viene hablando el autor. Y lo que viene hablando es de la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. En lo que Él hizo, en su voluntad, nos santificó, nos hizo perfectos para siempre. El Espíritu mismo nos atestigua, porque después de haber dicho, Jeremías 31, 31,
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Pablo dijo en 2 Corintios 3:3, vosotros sois epístolas de Cristo, no escritas con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en el corazón, conocidas y leídas de todos los hombres. Un creyente regenerado no tiene la ley externa, sino interna. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. De donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es en este contexto que el Espíritu toma el nuevo pacto y lo aplica a toda la obra de Cristo en los primeros 14 versículos. O sea que si vamos a Jeremías 31, no es otra cosa que Hebreos 10, 1 al 14. Pero se lo explica el Espíritu Santo, el autor de Hebreos, recién en el versículo 15. Y el que aplica ese texto de Jeremías 31, el nuevo pacto, a todo lo que hizo Cristo, es el Espíritu Santo. Dice, el nuevo pacto no es otra cosa que Cristo muriendo y que Cristo viniendo a su pueblo y Cristo viviendo en ellos. Ese es el nuevo pacto. Es yo haré. Supongamos que faltó un pecado a perdonar. Un solo pensamiento que no fue tratado por Cristo en el Calvario. Una sola intención de maldad que no fue tratada por Cristo en el Calvario. Hasta donde yo entiendo, mi Dios no soporta una sola entidad. No permite que entremos a su presencia, que nos acerquemos a Él. Por eso el versículo 19 es la obra del Espíritu. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, su muerte, por el camino vivo y nuevo y vivo, que Él nos abrió, no nosotros. O sea, el nuevo pacto es Cristo haciendo por nosotros, Cristo haciendo en nosotros. El antiguo pacto era el hombre que hiciera estas cosas vivirá. Ese es el contraste. El contraste es esto: vivimos en el nuevo pacto, no tenemos que hacer nada por nuestra justicia, no tenemos que hacer nada por nuestra salvación. Él hizo todo por nosotros.